Señores, muy buenas tardes o muy buenos días, porque según como lo mire desde las 12 del mediodía o pasadas las 12, estamos con mi amigo Gustavo Arrieta, quien nuevamente nos acompaña en este programa. Acuérdese que la semana pasada no estuvo por razones laborales, hoy nos acompaña. ¿Cómo le va, don Gustavo Arrieta? Muy buenos días, Qué Guillermo. buen color trae, está bien, se lo ve bien. Aníbal, a los que están ahí escuchando, Aníbal. En un día raro, extraño por donde lo mires. Parece domingo, parece domingo, No, más o menos. No. Fue complicado llegar hasta el centro. Bueno, no sé, complicado yo recién llegar hasta el caminaba por la avenida Corriente, no había nadie. Pero bueno. Pero siempre compañías, buenas compañías se Sí. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Usted lo quiere presentar? Mirá, Daniel Pozzi, bien, nos está visitando Daniel. Gracias por haber venido en este día complicado de llegar, pero estamos todos en el centro, así que nos fue medianamente fácil, ¿no? Sí, le agradezco a Gustavo, Guillermo, esta invitación. Así que yo estaba cerca, así bueno, no tuve problema de transporte. Bueno, Daniel, ¿quién es Daniel? Daniel, ¿Le quiere que lo diga un poco? léele el currículum para que vean qué programa que vamos a tener. Algo del currículum. Ay, porque bueno, recién nos estaba diciendo todo lo que realmente hizo y realmente nos dejaba un poco como sorprendidos, ¿no? Daniel Pozzi es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, especialista en neurociencias. Ha cursado un posgrado en enfermedades neuropsiquiátricas en la Fundación Fleni. Digo bien, ¿no? Sí, Fleni, sí. Ah, está bien. También trabaja en la industria del software, en especial interés en la inteligencia artificial. En eso va a llevarse bien con usted. Por eso. Es autor de numerosos artículos de difusión de neurociencias publicados en diversos medios nacionales e internacionales. Sus artículos, además de difundir conocimiento, generan una reflexión filosófica en aspectos trascendentes de lo humano y una visión pragmática del futuro de la humanidad. El autor organiza reuniones donde se expone y tratan temas del libro. Y este es el libro, Humanidad 2.0, el próximo salto evolutivo. ¿Qué es lo que viene a presentar? Gárgola, son las ediciones, lo puede adquirir en cualquier librería, y más en la Feria del Libro esta semana, seguramente en la editorial Gárgola, en la Feria estar. del Libro está. Sí. Bien. Bueno, ¿sabés que una de las actividades que estamos realizando en el instituto, bien organizada con el profesor Javier Argolo, es la visita? Nuestros alumnos van a la Feria del Libro. Todos los años se hace dentro de lo que es el marco de los trabajos en el instituto una salida a la Feria del Libro. Entonces los alumnos van a la Feria del Libro y por ahí, si coinciden con el día y hora, por ahí hasta te lo podés encontrar a los chicos en el instituto. Vos vas a estar en la editorial. Estoy a veces, sí, no estoy todo el tiempo. Bueno, pero la idea era presentar a Daniel, un tema muy interesante. Que Daniel nos cuente qué es lo que hace él con respecto a esta investigación, ¿no? Y la evolución del hombre desde la parte biológica, tecnológica. Contanos cómo es un poquito esto de Humanidad 2.0. Humanidad 2.0 trata, como dice ahí, dice el próximo salto evolutivo, ¿no? Es un hito futuro, algo que todavía no pasó. Digamos que hoy estamos en Humanidad 1.0. ¿De dónde empezaría Humanidad 1.0? Es cuando el hombre se diferenció de los animales. Eso fue hace aproximadamente 3 millones de años. Surgimiento del Homo habilis en África. Ser nuevo, ser humano ya, por eso tiene el género Homo, Homo habilis, tenía la capacidad de generar herramientas, no solo de utilizarlas, como ya tenían los Australopithecus anteriormente, que eran mitad monos, mitad humanos, sino también la posibilidad de generar herramientas nuevas, por ejemplo, una herramienta para sacar la carne de los huesos, ¿no? Que eso sirvió para alimentarse mejor, o por ejemplo para romper los huesos y comer el tuétano. Recordemos que a partir de ahí empezó un crecimiento del cerebro humano como nunca antes se ha visto. Básicamente se triplicó la capacidad cerebral. ¿En volumen? En volumen y en peso, que básicamente es lo mismo, digamos, pero básicamente en capacidades que son las que hoy tenemos, o sea, la inteligencia, básicamente, que es la que más nos caracteriza, la razón, la conciencia, la capacidad de tener pensamiento abstracto, el lenguaje, y una serie de capacidades que son propias del humano, por ejemplo, la voluntad, que nos diferencia hoy de los animales, la memoria de trabajo. Todas esas capacidades que son propias del humano empezaron en ese momento. Obviamente esto no fue de un día para el otro,
llevó millones de años, que si bien nos parece mucho, desde el punto de vista evolutivo no es mucho, porque llevamos en la Tierra, la vida en la Tierra lleva más de 3.500 millones de años, así que 3 millones somos un suspiro dentro de lo que es la vida del planeta. Sí, básicamente si hiciéramos la vida digamos, del humano hoy, solo del humano, los 3 millones de años, estamos en el último minuto del calendario. O sea, si uno hace la analogía entre esos 3 millones de años, los 365 días que tiene un año, estaríamos en el 31 de diciembre, para que tenga un concepto de solamente los 3 millones, ni hablar de los 3.500 desde que existió la vida en la Tierra, ¿no? Que bueno, pasó de seres unicelulares, que fue la mayor parte de la vida en la Tierra, fueron seres unicelulares. Recién, hace 500, 600 millones, empezaron a proliferar los seres animales, digamos, los animales que conocemos hoy. Y el humano empezó hace relativamente poco. Obviamente 3 millones de años es un montón comparado para una vida humana que no tiene más de 90 años, pero desde el punto de vista evolutivo no es nada. Sí, no y eso nada. Que toda la evolución del ser humano... ¿Usted me permitiría hacer una pregunta? Usted sabe que hoy es un problema hoy es un programa de filósofos. Usted sabe hoy no que vendemos nada. Yo soy filósofo, pero también soy teólogo. Ahí está, por eso. Hoy no vendemos nada. Me gustaría saber del doctor, del escritor, del estudioso, cómo relaciona la creación, o sea, de esta evolución. Porque, bueno, hay distintas teorías. Me gustaría saber en qué lugar está parado, sí. ¿no? Yo como biólogo estoy parado dentro de la teoría de la evolución, claro, porque no queda otra, digamos, si no sería biólogo. El creacionismo, que es la idea que todo se creó en pocos días, que es una idea que es más teológica, hoy la evidencia da lo contrario. O sea, a ver, no es una idea científica, digamos, ¿no? Más allá en 7 días no se puede. Todavía hay gente que cree en el creacionismo, cree que la Tierra es plana, pero en 7 días es imposible. Pero más allá de la imposibilidad técnica, en realidad que hay una serie de fósiles, ¿no? Que es lo que uno se basa. Esta teoría tuvo su auge hace 160 años, ¿no? Charles Darwin, claro, también naturalista, porque no existían los biólogos en el momento, pero un naturalista que de hecho viajó a la Argentina, estuvo por gran parte del mundo. Una teoría que ya se venía surgiendo, pero él fue el que la explicitó en su libro, El origen de las especies. Y a partir de ahí, bueno, causó un revuelo, ¿no? Porque el hombre tuvo que aceptar que descendía de un mono, cosa que ya tuvo que aceptar varios siglos antes, que no era la Tierra, no era el centro del universo, que también era un tema teológico, ¿no? Tuvo que aceptar que el hombre desciende de un mono, desciende de un animal y tiene una naturaleza animal. Eso le costó y nos cuesta, no solo le costó, porque ya pasaron 160 años de la publicación de ese libro, y evidentemente en esa época el creacionismo era mucho más fuerte que hoy. Las evidencias científicas en los 160 años que surgieron dieron prácticamente que la mayoría de la gente hoy cree en la evolución, aunque le cuesta aceptar que desciende de un mono, ¿no? O un cavernícola, ¿no? Y que ha avanzado lo que ha avanzado. ¿Y eso cuál es el problema de la aceptación? No es solo un problema filosófico, sino en la práctica, porque es todo ese legado evolutivo hoy nos condiciona en el día a día. Y eso es lo que quizás, si no lo aceptamos, difícilmente lo cambiemos. O sea, esto por lo cual somos, por lo cual fuimos y vamos a hacer, es nuestra biología. Nuestra biología nos condiciona. Por ejemplo, nosotros, desde lo más básico, ¿no? Tenemos que respirar. Decimos, ¿por qué tenemos que respirar, ¿no? ¿Por qué necesitamos oxígeno? Imagínense que solo un minuto sin respirar, uno sabe lo problemático que es, ¿no? Porque enseguida siente esa falta, ese sufrimiento, ¿no? De no tener oxígeno. Un minuto, ¿no? A los 5 minutos ya las neuronas empiezan a morir en forma irreversible, ¿no? Y eso pasó porque en determinado momento de nuestra evolución aceptamos, digamos, hubo una simbiosis entre una bacteria y otro organismo que llamamos mitocondria, ¿no? Ahí te está saliendo el biólogo a pleno. Sí, ahí te está saliendo el biólogo a pleno. Estuve estudiando muchos años, todos los años que estudié, estuve en la facultad, pero más allá de eso, en la facultad entendemos qué función la mitocondria, que es una organela de la célula, pero
yo lo hago como ejemplo de cómo estamos condicionados, no tanto porque esto no es una clase académica de cómo funciona la mitocondria, cómo oxida la glucosa, ¿no? Yo en la facultad entendí todo el ciclo de Krebs, pero eso no es la idea, porque es algo complejo, sino la idea es entender por qué hoy necesitamos oxígeno, ¿no? A ver, no todos los animales necesitan oxígeno para vivir, o sea, hay microorganismos que son anaeróbicos, pero nosotros somos aeróbicos. De hecho, si no tenemos oxígeno, nos morimos, ¿no? Y en pocos minutos, no es que podemos aguantar mucho tiempo, como puede ser sin comer podemos estar varios días, capaz sin beber, depende de la temperatura, podemos estar también un día o más, pero estamos muy condicionados por nuestra naturaleza. Eso es lo más básico, ¿no? Que todos entendemos, pero bueno, esa mitocondria nos llevó a producir 10 veces más energía que mecanismos anaeróbicos que hoy existen. La fermentación, cuando uno hace un pan, hace un vino, es un mecanismo anaeróbico, produce dióxido de carbono, pero es muy poco eficiente, ¿no? No podríamos ni siquiera movernos, ¿no? Si fuéramos anaeróbicos, porque la energía que necesitamos, la eficiencia sería muy baja. Entonces, todo tiene un costo en la vida, ¿no? Todo tiene un costo. Ser aeróbicos tiene un costo, más allá de los radicales libres, que a veces se escucha hablar que nos produce el envejecimiento, ¿no? Eso también es un costo. Una pregunta. Sí. Ahí estás hablando el costo, estás hablando del oxidamiento, estás hablando de la idea. ¿Por qué vos crees que lo que nos está pasando es hace 200 años, ¿no? La cantidad de años que uno tenía de vida útil? Bien, uno se moría a los 50, eras una persona vieja. Hoy a los 50 sos un pibe, te lo digo por mí, ¿no? Específicamente. O sea, ¿tiene que ver con la continuación de la evolución o tiene que ver con la tecnología, la medicina? ¿Eso es parte de esta evolución que vos hablás? ¿La durabilidad del ser humano? El ser humano aumentó su longevidad en base a la tecnología. A ver, si nosotros no tuviéramos nada de tecnología... O sea, no evolucionamos nada. No es por un tema de evolución biológica, no. A ver, si nosotros vamos a una isla sin ninguna tecnología, una isla desierta, moriríamos básicamente a la misma edad que morían nuestros antepasados, o sea, 35 o 40 años, ¿no? Sin las vacunas, o sea, sin no los se antibióticos. No, el sistema... De hecho, el ser humano no evoluciona más desde el punto de vista biológico. Para evolucionar necesita mortalidad infantil, ¿no? O sea, los animales evolucionan a la medida que algunos llegan a la etapa reproductiva y otros no. Ahí está la selección. Los que no llegan no se reproducen, por lo cuanto no dejan descendencia, los que llegan dejan descendencia, entonces esos genes son los que empiezan a tener más preponderancia en la población. Esa es la idea de selección natural, digamos, la base del darwinismo, ¿no? Si no hay selección, por ende, no hay un filtro, por ende, no hay mortalidad, no hay una evolución biológica. Igualmente hoy no la necesitamos porque podemos manejar los genes con la tecnología, que ese es otro de los temas, bueno, que es la ingeniería genética, ¿no? Nosotros podemos hoy cambiar los genes, de hecho hay plantas que son transgénicas. ¿Quién le puso el gen? O sea, nosotros, los humanos, cambiamos los genes de las plantas, de los animales, lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Y en los humanos también. Y los humanos, bueno, muy interesante, los humanos por primera vez en la historia, el año pasado, un científico chino lo hizo. Le dijeron de todo, lo hizo en forma, digamos, no correcta porque no pidió autorización a nadie, ¿no? De hecho, la gente que le pidió autorización se la negó. ¿Qué es lo que hizo? Él lo que hizo fue poner un gen que tiene que ver con la resistencia al HIV a un embrión que nacieron 2 gemelas en China, que ahora es un bebé. Esto creo que nacieron en noviembre del año pasado, así que son bebés todavía. Y eso fue repudiado por la comunidad científica porque dice que fue irresponsable, ¿no? Obviamente que hay gente que es muy conservadora y otra no tanta, ¿no? Pero la mayoría, digamos, que hoy es conservadora y dice porque era innecesario, porque podía haber traído problemas a estas chicas. Estas chicas todavía son bebés, así que todavía no sabemos si puede haber tenido algún problema en la salud. Pero la realidad es que se va a quedar en la historia porque, o sea, pudo por primera vez en la historia modificar un ser humano
como hoy lo hacemos. A ver, ¿Y, hoy lo hacemos con cuál es ratones. el resultado de lo que hizo? El resultado no se sabe, está pero que para que no contraigan HIV. Sí, es inmune al HIV. Claro, los críticos eso era innecesario, porque esas gemelas no iban a estar, por más que el padre tuviera HIV, no iban a contraer HIV, digamos, ¿no? Era innecesario que le cambiara ese gen, pero yo creo que eso no es lo que importa. Claro, básicamente lo que importa fue el hecho porque va a quedar en la historia. Fue la primera persona o científico que logró modificar los genes y que estos embriones nacieron. Se había podido modificar un embrión hace poco tiempo antes, pero ese embrión no nació, porque no era la idea que naciera, de una enfermedad, que es decir, una enfermedad mortal, que era una cardiopatía, que es congénita y tiene una causa genética, ¿no? Se modificó, pero ese embrión no llegó a nacer. Ahí te hago una pregunta, y por ahí nos metemos en temas que no son, digamos, de este libro, ¿no? Pero cuando vos estás hablando de que la ciencia hace un experimento, obviamente, en este caso fue también con un ser humano, listo, agarró un embrión, se lo modificó genéticamente para evitar una enfermedad, una cardiopatía, como estabas diciendo. Ese embrión no vivió, ¿no? Porque era algo de probeta. Sí, porque no era la idea, justamente, la idea era modificar el gen y ver, bueno, fue un primer experimento, porque esto es algo nuevo, digamos. Y en ese momento, ¿bien?, se está creando algo que ya de por sí se sabe que se va a desactivar. ¿Eso no es vida? Me estoy metiendo por ahí con un problema cuando te dicen es vida humana, no es vida humana. Se va a meter en un debate. Sí. No, pero por eso mismo. Debate, no, es un quilombo. Que el año pasado fue muy. Y seguramente en cualquier momento en un par de semanas lo van a empezar a tirar de vuelta. Olvídate, así hablamos de eso. Tapa el dólar, tapa todo eso. Sí. No les importa el tema. Desde el punto de vista biológico, a ver. Claro, si eso el embrión es vida, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Yo creo que el planteo no es si es vida o no es vida, sino si es persona. A ver, porque un mosquito es vida, sí, es vida. Nadie tiene. Una bacteria es vida, que uno toma antibióticos y mata millones de bacterias. O sea, no es. El hombre tiene la potestad de matar, digamos, seres vivos, ¿no? De hecho, para comer matamos. Cuando tenemos una enfermedad biológica, en el punto de vista, necesitamos antibióticos para matar bacterias, lo hacemos. Si tenemos ahí raticidas, se vende raticidas que también para matar ratas, ¿no? Sí. O sea, no tiene otro fin, el raticida son venenos que matan ratas. Si queremos matar insectos, matamos insectos, digamos. A ver, el hombre tiene la potestad de matar vida para su bien. Lo muy distinto es la vida humana, ¿no? O sea, que el embrión tiene vida, no hay ninguna razón para decir lo contrario, porque la verdad que más vida que un embrión que tiene una enorme voluntad de nacer y de crecer, ¿no? No podemos decir que no hay vida, porque es imposible. Sí. Creo que la discusión está cuando empieza la vida humana, la persona. Y eso es un tema que en realidad es muy filosófico y biológico. Claro. No hay una razón, porque no hay ningún hito. Una vez, más que nada para que el gen del padre y la madre se mezclen, tarda aproximadamente 24 horas, ¿no? Esa primer día de vida. Y ahí tenemos ya nuestra genética, que nosotros básicamente el 60% de nuestra vida, nuestro futuro, nuestra posibilidad de tener éxito, de un montón de cosas, está dado por nuestra genética, todo nuestro físico obviamente, pero también cuestiones mentales, ¿no? Cuestiones cognitivas, más allá que después se moldea en relación al ambiente que uno está. Pero la genética es fundamental. Claro. ¿Vos decís que la genética es la que te determina de ser una persona exitosa o no? Por supuesto, en una gran proporción, no en el 100%, porque evidentemente uno nace y no es lo mismo que nazca en un estado de pobreza total, sí, que nazca con las mejores condiciones. Obviamente que el medio ambiente, lo condiciona, si le dan una buena educación. Ya, aunque uno nazca con los mejores genes, si no tiene una buena alimentación, una alimentación necesaria en proteínas y en grasa básica, en calorías, por más que tenga los mejores genes, el cerebro no se va a nutrir bien y no va a crecer bien, y eso es irreversible. O sea, es la combinación de ambos, ¿no? Claro. Pero por otro lado, por más que nutras de la mejor forma a un individuo, si no tiene una buena genética, tampoco va a tener. O sea que es la combinación de ambos, ¿no? Dos personas, ya que estamos, ¿no? Preguntamos, yo soy un neófito, no me gustó nunca estudiar, un vago patético, ¿bien? La madre de mi futura creación es exactamente lo mismo.
el resultado va a ser nefasto, genéticamente. Mira, es una lotería, es muy difícil predecir, porque no hay un solo gen. A ver, vos podés predecir con cierta certitud el color de los ojos, porque eso es en realidad más sencillo. Si los dos tienen ojos celestes, sabés que va a salir con ojos celestes porque es un gen recesivo, ¿no? Eso es bastante fácil, digamos, ¿no? Pero Sí. la inteligencia, esas cosas no son fáciles porque dependen de muchos genes. Ujú. Es poligenético, entonces puede tener uno, capaz puede no tener el otro, y hay cosas que se potencian, que no se potencian, y primero que la inteligencia, primero que ya de por sí no es una capacidad única en el sentido que o tenemos o no tenemos inteligencia. De hecho, nosotros tenemos inteligencia, pero no hay una inteligencia, hay por lo menos 9 tipos de inteligencia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La inteligencia... ¿Cuántas tendremos nosotros con Gustavo? No llegamos a una. puedo Yo tener- compré una en un chino y se me venció rápido. ¿Cuáles son las 9? Mira vos. Las 9, eso está dicho por un científico que se llama Gardner, que es un científico americano, que determinó, básicamente, bueno, hay gente que puede decir son 8, digamos, básicamente lo que él quiso decir, que no hay un coeficiente intelectual como siempre se manifestó, que uno tiene más de 100. Cierto. Sí, 100 es el promedio, si tiene menos de 100 es una persona con bajo coeficiente intelectual, y si tiene más de 140 es un genio. Esa idea hoy es obsoleta, ¿no? Porque no hay cómo todo cambia, ¿no? No hay un coeficiente, uno es 140, uno es 130, ¿no? Sino hay varios tipos de inteligencia. La inteligencia puede ser inteligencia verbal, hay gente que es muy elocuente en lo verbal y capaz en la matemática es malísimo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo, digo. Guillermo. Y hay otros que, por ejemplo, también tienen la inteligencia que se llama la sinestésica, que es, por ejemplo, jugar bien al fútbol. Capaz Maradona tiene una excelente inteligencia sinestésica porque puede manejar bien su cuerpo, que es un tipo de inteligencia. Puede hacer un montón o una persona en un circo hace malabarismos. Eso también es una inteligencia, ¿no? El poder manejar su cuerpo. Pero capaz no tiene la inteligencia lógica, matemática, no puede entender un teorema. O sea, son distintos tipos de inteligencia. Y lo mismo para el que capaz el matemático, que es un excelente en su materia y en otras cosas, capaz en las relaciones interpersonales es muy malo. O lo que llamamos inteligencia emocional, que tiene que ver mucho con el éxito de cada uno, que veo que vos tenés mucha inteligencia emocional, porque justamente sabés manejar a la gente, bueno, todo eso es la inteligencia emocional. Menos Esa- a mi esa- hija y a mi mujer después. Era la mujer. Bueno, la Fíjate que mujer. Ya necesitas otra inteligencia para manejar. Me falta la empática. que sí. tiene, Esa sería que ver con la empatía. La décima sería esa. Claro, La esa es décima. la décima. La décima, saber manejar a la mujer. Bueno, y es muy interesante lo que está diciendo él, porque... Claro, uno lo algunas tenía como inteligencias- habilidades. Tenés habilidades, Pero no son inteligencias. Ajá. Y uno fracasa en algunas, sobre todo en esas que decís vos, de las relaciones, de no poder expresarse a lo mejor correctamente, de tener habilidades para alguna cosa, pero carecer de otra cuando uno cree que ya el inteligente es inteligente para todo. ¿Y, no ¿Y es se así? puede entrenar? Todo se puede entrenar porque el cerebro es un músculo, pero tiene sus limitaciones. Es como decir, una persona puede ser un gran concertista, y sí, si practica, pero a ver, hay gente que está dotada ya de nacimiento Charly y García. otra no. Un Charly García. Volvemos, es la combinación entre nuestra genética, que ya nos trae genes que nos predisponen a ser bueno en algo, Claro. y nuestra educación. O sea, a ver, volviendo al tema del fútbol y Maradona. Bueno, te interrumpo Sí, un segundo sí, nada sí. más. Yo tengo un programa de fútbol y siempre le preguntamos a los entrenadores si el jugador nace o se hace. Y es un poco las dos cosas. A ver, yo te diría, si al nietito de Maradona, digamos, ¿no? que tiene varios hijos, ¿no? O sea, el gen, capaz a algunos les llegó el gen, él seguramente tiene un gen que predispone a tener habilidades con su cuerpo, que podría ser un buen futbolista o cualquier otro deporte. Pero básicamente, si ese niño no juega nunca al fútbol, por más gen que tenga el de Maradona, nunca va a ser un buen futbolista. De hecho, hay una ventana en la vida que le permite, ¿no? Aunque si empieza tarde, ya es tarde. Lo tiene que hacer en una etapa determinada de la vida desde chiquito, ¿no? Si esa persona, por más que tenga el gen de Maradona, para decir así, como el mejor jugador de Argentina, o el gen de Messi, si ese chico, aunque lo adquiera ese gen, y adquiera todas las predisposiciones para ser un buen jugador de fútbol, si no entrena, puede pasar, o empieza tarde, después de los 12 años, por ejemplo, empieza tarde, ya es tarde, ya esa capacidad la perdió. Y no lo va a recuperar nunca en su vida porque hubo una ventana biológica que es su infancia, donde tenía que haber desarrollado al máximo esa capacidad. Entonces,
Son las dos cosas. ¿Por qué dijiste 12 años? No, 12 años podría haber dicho 10, 12, es aproximadamente. Ahí Pero digo, esas capacidades que vos decís deben ser instruidas o captadas o desarrolladas en una determinada edad que puede ser los 3, 4, cada vez más anticipadamente, digo, porque hablaste de 12 años como si ya fuera tarde. 12 años ya es tarde, sin duda, tiene que empezar antes. 12 años ya es tarde no solo para la inteligencia, cualquier inteligencia ya es tarde. O sea, a ver, empieza desde que nace, digamos, prácticamente, habría que entrenarlo desde que nace y ya a los 12 años podemos saber si esa capacidad la tiene, porque ya uno sabe, ya se da cuenta a los 12 años si esa persona tiene futuro o no. Y a los 12 años, porque estamos bastante formados ya a los 12 años. La etapa de mayor formación son los primeros 1000 días, y después un poco más hasta los 12 años. Después los 12, digamos, un ser ya está formado desde el punto de vista del cerebro, no puede avanzar mucho más. Y uno se da cuenta con el idioma. Después de los 12 no es lo mismo que empezar a los 3 años, ¿no? Ni lo mismo que empezar de nacimiento, ¿no? Porque claro, de grande. ya y de grande ni hablar, ¿no? Pero ya uno después de los 12 se da cuenta que si no estudió nunca el idioma y empieza a los 12, aunque lo estudie en forma intensiva, siempre va a tener una desventaja frente al que lo empezó de nacimiento. O sea que esos primeros años para fijar determinadas capacidades, como las que decía Gustavo recién, de muchas habilidades, hay que estar muy atento. Es crítica. Y saben los gobiernos, digamos, sabe la gente la importancia de la formación por ahí en edad tan temprana. Y estamos nosotros, digamos, preparados para agarrar y decir, bueno, listo, mi nene de 2 años va a tener la escolaridad que hoy tiene un nene de 5. Digamos, no estamos quemando etapas, no es que estamos diciendo, tenés que ser, por ahí es lo ideal, ¿no? Digamos, en otros países, ¿a partir de qué edad se escolariza o a partir de qué edad conviene meterle la especialización en todas estas disciplinas que puede llegar a tener como para ser un humano diferente? Lo que sabemos es que esa etapa es crítica, y eso en todo sentido. O sea, y hay que protegerlo al máximo al niño en esa etapa, porque esa etapa repercute después en el resto de su vida, ¿no? Lo que no hizo en esa etapa, lo que perdió en esa etapa y lo que le ocurrió en esa etapa le va a repercutir en el resto de su vida. Por ejemplo, no sé, hablar de un trauma psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro se está formando en esa etapa, hay conexiones, sinapsis, que se fortalecen o se debilitan según su uso, ¿no? A los 3 años principalmente, que hay un hito, que es cuando el ser humano empieza a hablar. Es una etapa muy importante porque hay se llama poda neuronal, ¿no? Nosotros tenemos un exceso de uniones, exceso que nos limita, nos perjudica, por eso tenemos que podarlo. O sea, la naturaleza es así, da un exceso y lo que se utiliza vive y lo que no se utiliza muere. Entonces ese exceso de de conexiones se podan en esos años. Entonces por eso es importante, porque luego no se hace. Entonces, si yo utilicé mucho algo, eso mucho que utilicé, por ejemplo, si jugué mucho al fútbol, capaz esas conexiones que tienen que ver con lo sinestésico las fortalecí y otras no. Si utilicé 2 idiomas en vez de 1, pues soy bilingüe, obviamente esas capacidades en el cerebro van a quedar para siempre. Entonces sabemos, sí, que cualquiera que tenga un niño tiene que saber que la infancia es fundamental, cosas que no hizo en esa etapa no las va a poder hacer después. Lo que los padres tienen que decir, bueno, ¿qué quieren que el hijo haga? ¿No? Porque si quieren que fuera fútbol, van a tener que mandar a una escuelita de fútbol. Si quiere que aprenda matemática, lo van a tener que mandar a una escuela de matemática. O sea, tampoco puede hacer todo, ¿no? Porque no le da el tiempo, y además porque también estaría sobreexigido, que tampoco es bueno, ¿no? Pero se sabe que todo lo que haga en esa etapa es crítica. Bien. Me parece que es momento de hacer una... Sí. Aníbal, una pequeña pauta, una pequeña pausa nuestra, porque la verdad que lo estamos exprimiendo. Un programa de 3 horas. Claro. Muy interesante, muy interesante. La verdad que muchos no escucharlo es realmente muy interesante. Vamos a la pausa y ya enseguida volvemos con más Cultura Viajante. Auspician este programa Federación Única de Viajantes de la Argentina, FUBA. Asociación Viajantes Vendedores de la República Argentina, AVA. Nuevos teléfonos 4-380-5500. Asesoría gremial, turismo. Instituto Superior de Viajantes, ISB, con sus propuestas educativas.
Técnico superior en comercialización, orientación Mercosur, modalidad distancia. Técnico superior en marketing, modalidad presencial. Títulos oficiales de validez nacional. Laboratorio de idiomas. www.isb.edu.ar. Teléfonos 4382-7179, 0800-345-4373. Turismo para la familia viajante. En Mar del Plata, Hotel Posta del Viajante. Complejo turístico 12 de enero en Cuesta Blanca. Complejo turístico 1 de octubre en Huerta Grande. El Reencuentro, complejo turístico en la localidad de La Rija, provincia de Buenos Aires. Consultas y reservas 4380-5500, interno 1502. Cultura Viajante. Conducción Guillermo García Caliendo y Gustavo Arrieta. Bueno, seguimos aquí con el doctor Daniel Pozzi, que nos está explicando a través de esta obra suya, Humanidad 2.0, el próximo salto evolutivo, todas estas ideas tan interesantes que realmente quedan, como decís vos, para hablar 3-4 horas. Sí, a veces uno... En un rato. No, a veces uno dice, el programa se te va rapidísimo. Cuando miraste el reloj te diste cuenta que se nos fueron casi 40 minutos y todavía ni siquiera empezamos a hablar de Humanidad 2.0. Que era una de las invitaciones que hicimos hoy, ¿no? Pobre. Bueno, tenés un rato para hablar de Humanidad 2.0. Vamos a hablar, ¿qué es Humanidad 2.0? Bien, para que nos expliques y pongámonos a vender, ¿no? Que también sos vendedor. También soy vendedor. También sos vendedor. Humanidad 2.0 es un hito futuro, es algo que va a suceder, que el libro pronostica y fundamenta. Básicamente tiene que ver con cambios en nuestra naturaleza humana. Hay una primera parte del libro que se refiere a nuestra evolución biológica, en nuestra genética, y indica por qué somos como somos, ¿no? De eso que hablamos hoy, de tanto de los 3.500 millones de años de vida que lleva en la Tierra, como principalmente esas capacidades que se generaron en los últimos 3 millones de años, que es propio del humano. Eso nos condiciona, que es lo que hablamos antes, porque eso hoy no nos damos cuenta. Pero para darte un ejemplo, nosotros sí sobrevivimos gracias al miedo, que es nuestra principal emoción. Claro. Pero hoy ya no nos encontramos con tigres en la calle que nos atacan. Nos encontramos con una factura que llega desde una factura que nos asuste, como mucho puede ser un ladrón que nos ataca, un motochorro, pero realmente no, las condiciones han cambiado, pero la biología no cambió. Por ende estamos desadaptados. Y eso nos genera sufrimiento, porque capaz hoy tenemos emociones, miedos irracionales, fobias, ansiedad que es ese miedo futuro que es propio del ser humano, que no solo que no nos favorece, sino que nos perjudica. Es como una mochila de plomo que llevamos. Entonces, ¿existe la posibilidad de modificarlo? Bueno, la ciencia está justo en ese punto, por eso hablamos de esta Humanidad 2.0. Todavía la ciencia hoy, a pesar de todos los avances tecnológicos, no ha modificado la naturaleza humana. Hoy seguimos siendo el mismo que el cavernícola de hace 100.000 años, ¿no? Ahí tengo una, digamos, no concordancia. Una vez había leído un artículo hace mucho tiempo que decía que ya el ser humano había evolucionado. Y decían por qué. Decía, si vos desenterrabas un cuerpo de hace 4.000 años, bien, 2.000 años, 500 años, 100 años, vos tenías más o menos lo mismo, bien, más grande, más chico, un hueso más largo, un hueso más chico, pero tenías el mismo ser humano. Sin embargo, el hecho de haber metido la tecnología y la medicina, elementos a tu cuerpo, bien, porque vos desenterrás. Yo a mi abuelo iba a tener 2 placas en los dientes, por ahí le encontrás un stent, le encontraste que tenía un clavo en la rodilla. Dice que esa es una suerte de evolución. El artículo que había leído. Y vos me estás diciendo que no. No. Nosotros podemos hoy
cambiar partes de nuestro cuerpo, que es algo que tiene muchísimo futuro y podemos hacer mucho más todavía. Este es el inicio del cambio de nuestro cuerpo, que eso va a llevar a una idea de inmortalidad, pero eso es también parte del libro, pero lo que yo quise decir, ya hace 30.000 años que el cerebro humano no cambia en forma radical. Hasta 30.000 años, digamos, hubo un cambio ya no tanto en el volumen como fue antes, que creció, se triplicó, sino en las conexiones. Okay. En los últimos 100.000 años, digamos, que nació lo que surgió el Homo sapiens. Nosotros somos la especie nuestra, somos sapiens. Esa especie surgió aproximadamente 300.000, 400.000 años, ¿no? Nació en África y luego salió de África para el resto del mundo. Hace 30.000 años la especie se llamó Homo sapiens, ¿no? 2 veces sapiens, se llama así, porque tiene cambios en las conexiones sinápticas, ¿no? Porque ya el cerebro no creció en ese transcurso, tampoco porque puede crecer. Hay limitaciones físicas para que el cerebro crezca, que bueno, serían largos de hablar, pero tiene que ver con el parto, como una cosa que no puede el cerebro crecer ilimitadamente porque no podría nacer por el canal de parto, ¿no? O la mujer tendría que tener una cadera tan ancha que no podría caminar. Entonces la evolución, en vez de seguir creciendo el cerebro, como fue lo que pasó, lo que priorizó son las conexiones, optimizó esas conexiones, esos circuitos que tenemos. Pero no hubo grandes cambios. De hecho, esos circuitos que tenemos hoy, que siguen existiendo y están condicionados por nuestra biología, están adaptados a otro tipo de contexto, del hombre cazador, recolector, que salía a cazar, salía a buscar su presa en un ámbito social, por eso nuestro cerebro social, donde tenía que tener mucho cuidado de los predadores, por eso el miedo es tan importante, y por eso nos condiciona tanto. Tenía el deseo de alimentarse, pero imagínense que era muy distinto buscar un animal en la selva, al bosque, donde fuera, que ir al supermercado. O sea, nuestra vida cambió, pero seguimos teniendo los mismos circuitos que cuando éramos cazadores. Y eso nos genera problemas porque estamos condicionados, tomamos decisiones, ya entrando en lo que es neuromarketing, tomamos decisiones que no son capaz las más adecuadas, somos muy, digamos, hacemos cosas inconscientes sin darnos cuenta. Impulsivos, sí. Somos muy impulsivos y somos muy emocionales, básicamente, ¿no? O sea, el hombre es un ser emocional. Si bien tiene razón, podemos decir que el hombre es un ser emocional que razona, porque la emoción es mucho más fuerte que la razón. ¿Por qué? Porque la evolución nos llevó que las emociones tienen 200, 300 millones de años, nacieron en los mamíferos, y la razón es algo reciente, como hablamos antes, reciente desde el punto de vista evolutivo, porque 3 millones de años en la evolución es muy poco, y esa razón hoy entra en conflicto con otra parte del cerebro, que es la que tiene las emociones, que llamamos sistema límbico. Estamos en contacto y conflicto entre la razón, que nos dice una cosa, y las emociones, que muchas veces nos dicen otra. Ese es un conflicto constante que es propio de nuestra naturaleza también. Y el hombre puede cambiar eso, hasta ahora no lo ha hecho, por eso cuando hablamos de Humanidad 2.0 es la posibilidad de hacerlo, que eso es lo que plantea el libro. El libro plantea, por un lado, que fuimos condicionados por nuestra evolución de estos millones de años que llevamos, y eso lo llevamos en nuestros genes, y no lo podemos modificar al día de hoy, excepto con algún psicofármaco, pero es algo temporario. Todavía la ciencia es muy básica. Pero hoy se están abriendo puertas para que lo podamos hacer. Una es la que hablábamos antes, la modificación genética, ¿no? Lo que hizo este científico chino, que fue un hito, más allá de que la sociedad científica les reclamó como que era un irresponsable, que fue una locura, que era innecesario, pero la verdad es que, si lo hizo es porque es posible, y si es posible lo puede haber puesto cualquier otro gen, puso el gen del HIV, pero puede haber puesto un gen de la inteligencia, un gen para ser más alto, un gen para ser más lindo, un gen para lo que uno quiera, porque los genes están codificados hoy. En el año, hace muy poco, 2010, se logró codificar todos los genes humanos, ¿no? O sea, este es el gen de la inteligencia, te pongo el gen de la inteligencia, sos inteligente. En esa etapa se secuenció, se secuenció el 100% de un genoma humano. Desde esa época ahora bajaron tanto los costos que ahora hay miles de personas ya secuenciadas. No conocemos todos los genes. Ahora te secuenciaron a mí tampoco. No, a veces, en Estados Unidos y acá en Argentina hay la posibilidad de hacerlo, pero no es que uno secuencia todo, sino uno puede saber si tiene predisposición a ciertas enfermedades. De hecho, el test cuesta no mucho más de $100, y uno podría saber si tiene un origen
de tal raza, de tal zona del ¿A uno planeta. mismo se podría hacer eso hoy? Sí, ¿Uno? sí, hoy hay en Estados Unidos hay una empresa Mirá vos. que lo hace, y acá en Argentina hay una empresa que lo está haciendo, y todavía es caro para la Argentina, pero en Estados Unidos cualquier persona puede ir, dicen, de hecho con un poco de saliva nada más, y le dan los resultados en pocos días y le va a decir qué origen tiene, que eso sería un hecho anecdótico, ¿no? Uh-huh. Si es un origen europeo, si tuvo un origen asiático, no sé, el origen que sería, una mezcla, eso es más anecdótico, pero también le puede decir la predisposición a ciertas enfermedades. O sea, quiere decir- cuídate de esto, cuídate del otro. Claro, eso sería sí, buenísimo. sí, ¿Y pero sí. por qué No eso votes no? a este, vota a aquel. No. Sí, Pero eso ahora- es más difícil. Eso no se podría hacer como una cuestión política, agarrar y decir que cada niño que nace Sí, se claro. hace el estudio y ya sabe si tiene esta predisposición, cómo hay que cuidarlo. Desde la parte de Estado para que sea más barato, porque hay que pensar que todo es dinero. Bien. Claro, la predisposición no da una certidumbre, excepto en casos muy puntuales de algunas enfermedades como Huntington, que uno si lo tiene el gen Sí. va a tener la enfermedad, da una predisposición. Entonces, Claro. pues, vos tenés más probabilidad de ser diabético que el resto de la población. Listo, entonces cuidate de un esta. poco. Ujú. Sí, lo que pasa es que hay gente que no le gusta porque dice, bueno, uno va a estar como Pendiente. pensando, pendiente, con ansiedad. Pero bueno, o sea, a ver, tiene una función, si uno sabe que tiene predisposición hacia cierta enfermedad, el cuidarse es beneficioso. Por ejemplo, si uno tiene predisposición a tener melanoma, trataría de no tomar sol, ¿no? Claro. Claro. Y eso tendría un fin positivo. Pero primero esto es nuevo, el Estado hoy no lo podría cubrir por los costos, Ujú. por lo menos en Argentina no lo podría cubrir por los costos. Habría que hacer la ecuación de cuánto es el ahorro y el costo, método del ahorro a largo plazo. Claro, Pero es algo nuevo que seguramente se va a plantear, porque los costos están disminuyendo en forma importante. En Argentina todavía era caro, no sé hoy como los precios aumentan, no queda dar un precio, pero era relativamente caro para la mayoría de la población hacerse este estudio. En Estados Unidos hablamos de $100, $130, creo que está alrededor de eso un estudio, pero bueno, hay estudios más profundos, otros no, o sea, no todos los estudios tienen el mismo costo, o sea... De acá $100 ya sería caro. Claro, Pero, hoy en día sí, $100 para o la $200. población. Pensá, $100. Vos no agarrás y decís, Yo sí, yo lo tengo haría. mi hijo y yo sé Yo lo hago. cómo tiene que cuidarse para toda la vida. Yo lo Estás hago. ahorrándote un problema. Digamos, es barato para las obras sociales, para el Estado, para la familia, para todo. Acá el problema, querido doctor, es que el 60% ha aumentado de desnutrición infantil, pobreza, indigencia, te imaginas. Eso es un problema. Metiéndonos Estamos al revés acá. desde En vez la de pensar parte- qué nos va a prever, Claro. acá estamos ya directamente condenados a unas generaciones. hay un problema, ¿no? Hay muchos problemas, pero la idea es solucionarlo. Pero la ciencia puede dar la posibilidad de solucionar el problema. Pensemos que en la Argentina el principal problema es que no invierte en ciencia. Hoy el Producto Bruto invertido en ciencia es el 0,6, ¿no? En Argentina. Bueno. El promedio mundial está bastante más, está por muy inferior al promedio mundial. No hablemos de Estados Unidos, que tiene el 4, o 3, Israel tiene el 4, hay otros países que tienen en Europa 3%. En Argentina está debajo del 1, y eso ya de por sí es un problema, porque no estamos generando ciencia, muchos científicos se están yendo, De vuelta. pero bueno, nosotros importamos ciencia, ¿no? Podemos importar ciencia de todo el mundo, obviamente somos importador de tecnología. Solamente en el tema de software, bueno, tenemos una capacidad de exportar, pero realmente en el resto de las ciencias y tecnologías somos más bien importadores. Hay empresas que le van bien. Globant exporta Globant muy- es una empresa, bueno, hay empresas como Mercado Libre, que fue un argentino, bueno, tantas sí. otras que han hecho cosas importantes en el mundo, pero básicamente somos importadores de ciencia y eso, bueno, tiene que ver mucho con nuestro futuro, porque con este porcentaje de Producto Bruto difícilmente creemos mucha ciencia, pero a veces hay cosas importantes como fue el trigo transgénico, que hace poco también se hizo en Argentina, hay cosas porque hay gente capaz. Ujú. Pero bueno, no, obviamente si hubiera, además de haber gente capaz, habría más medios, los resultados serían mejores. Pero obviamente la Argentina tiene 3 premios Nobel de Ciencia, es algo, ha tenido una capacidad en las universidades, pero bueno, lamentablemente se ha ido perdiendo y es una pena porque mucha gente ha emigrado y básicamente hoy no hacemos mucha ciencia en Argentina y eso es un problema para el futuro. Pero bueno, la podemos importar
qué es lo que hacemos hoy, ¿no? O sea, hoy los medicamentos los importamos, la tecnología los importamos. Acá no se producen, nadie va a inventar un chip acá en la Argentina, ni estos, la secuenciación esta que hablamos, si son en Estados Unidos. Pero bueno, también está bueno utilizarla bien, más allá que no la fabriquemos, que sería lo ideal, sería que hubiese científicos que generen ciencia nueva, pero bueno, también la podemos utilizar en forma racional, como en cualquier otro lugar del mundo. Y es un poco lo que, igual el libro no se refiere a la Argentina, sino a todo el mundo, porque si bien en Argentina hay un problema poco mayor, en todo el mundo la inversión en ciencia es poca. Aún en Estados Unidos, que es el 3%, que es el país un poco que lidera la inversión científica, es relativamente poco comparado con otras cosas, ¿no? Porque uno piensa, para protegerse de otro ser humano invierte mucho más. O sea, si uno toma en cuenta cuánto invierte en seguridad, ¿no? Entre la policía, entre lo que uno invierte en alarmas, las rejas, todo lo que invierte para protegerse de otros seres humanos, es seguramente más del doble, aún en Estados Unidos, pues estamos hablando del 7 al 10%, ¿no? De nuestros recursos lo invertimos para protegernos de otros seres humanos. Y para hacer ciencia invertimos mucho menos, ¿no? Claro, esa es la paradoja humana. Del ser humano, digamos. Claro, para que el ser humano esté mejor invertimos mucho menos que para protegernos de los otros seres humanos. Y eso pasa a todo el mundo, ¿no? Que es paradójico, ¿no? Pero hay poca gente que hace ciencia. Cualquiera que te esté escuchando, digo, ¿cuántos científicos conoce? ¿No? Poco, ¿no? Porque hay poca gente que hace ciencia, ¿no? Y la ciencia, bueno, lo que puede lograr es que el ser humano esté mejor. Capaz hay mucha gente que descree, porque la ciencia se ha orientado un poco hacia la distracción y no hacia resolver los problemas reales. Pero si la ciencia estuviera mejor orientada y tenía más recursos, obviamente esa humanidad 2.0 llegaría antes, pero aunque no esté orientada y aunque no invierta más, tarde o temprano va a llegar, porque es inexorable. O sea, como pasó con este científico chino que de pronto hizo este experimento, lo van a hacer otros, ¿no? O sea, alguien lo va a hacer y es inexorable que se llegue ese momento. O sea, no solo por la genética, puede ser por la neurociencia, puede ser por la física cuántica, puede ser por la nanotecnología. Es como que todo va confluyendo hacia cambios importantes, revolucionarios. Por eso es un poco también la idea del libro, generar conciencia de lo que puede pasar. ¿Hay algún cambio que se dé a nivel científico que sea aplicable a todo el mundo y que nadie quede afuera de ese cambio, de esa modificación? Acá decimos, pues, listo, miren, sacamos este gen que sirve para que no tengas más hambre, X, ¿no? Y que eso sea aplicable a todo el mundo, o sea, que sea global. O siempre va a haber una parte del mundo que queda afuera, por lo cual va a haber una humanidad 2.0 para el privilegiado y una humanidad 0,5 para los que quedan. ¿Me entendés, no? Lo que te digo. Sí, hay las dos cosas. La ciencia es lo que tiene, la tecnología es lo que tiene como característica, y por eso es tan importante para la humanidad en su totalidad, que a la larga llega a todo el mundo. A ver, el ejemplo son los celulares. Un poco ¿cuál fue la tecnología que más avanzó en las últimas décadas? Fue la informática, ¿no? La informática hoy llega prácticamente a todo el mundo, hay muy poca gente que está exenta. Uno decía, ¿qué porcentaje de la población argentina tiene celulares? Y es altísima, ¿no? De hecho, bueno, hay más aparatos que población, obviamente porque hay gente que tendrá dos, hay gente que no los utiliza, pero hoy hay más aparatos que población. O sea, quiere decir que está llegando a la gran mayoría de la población. A veces si no llega, a veces no es una cuestión de recursos económicos, sino de data. Capaz uno dice, ¿quién no usa celular? Y capaz no es un tema de recursos económicos. O sea, el que tendrá más plata tendrá un celular de altísima gama, y el que no tendrá un celular un poco más básico, pero comparado con lo que era hace 10 años, aún el más básico es mucho mejor. O sea que no hay, la tecnología tiende a beneficiar a todo el mundo. Capaz puede tardar un poco más a unos que a otros, ¿no? Hoy hay tecnología genética que es muy cara, porque que solamente está restringida a ciertas personas, que de hecho capaz ni siquiera llega a la Argentina, pero capaz dentro de 10 años se masifique, ¿no? Y eso es lo que tiene la ciencia. Los costos se tienden a bajar a medida que se tienden a masificar, se tiende a ser más productiva, se tiende a mejorar la tecnología, se tiende a masificar. Claro, se industrializa. Aún los medicamentos todos tienen una patente, así que sabemos que por lo menos va a pasar cierta cantidad de años que llega el momento que la patente va a vencer, o sea que va a llegar a todo el mundo. En todo el mundo hay una cierta cantidad de años donde está protegido el laboratorio que hizo ese descubrimiento y tiene un beneficio económico mayor.
pero llega un momento que esa patente caduca, y así que en teoría es una cuestión de tiempo, de poco tiempo. Entonces yo entiendo la tecnología en general tiende a llegar a todo el mundo, pero puede haber momentos, y hoy hay ejemplos hoy donde la tecnología es solamente para gente de mucha plata, porque no se puede costear en Argentina. Hay varios ejemplos hoy de tecnologías nuevas, que es justamente donde se aplica la genética, la terapia génica, que quizás hoy por hoy son muy caras, se aplican, capaz ni han llegado a la Argentina, porque son muy nuevas, pero nosotros tenemos capaz de acá a 10 años se masifiquen, ¿no? En la medida que esto se empiezan a mejorar las técnicas, se empiezan a bajar los costos, se masifiquen, pero yo entiendo que la tecnología tiende a llegar a todo el mundo, solamente que a veces lleva un pequeño tiempo masificarse, ¿no? Te hago una pregunta. Dale, que se nos va Justita, hoy tenemos un changüí. ¿Cómo vos ves, cómo te imaginás al ser humano dentro de 1000 años? Año 3019. Yo no voy a estar. No sabemos. Yo te voy a responder que es imposible predecir cómo va a estar el ser humano dentro de 1000 años. Cualquiera que diga algo está mintiendo o está diciendo algo que no lo va a poder ¿Es mucho cumplir. tiempo pensar eso? Por supuesto, es imposible. Va a llegar un momento que se llama singularidad, donde todo hito posterior a eso es impredecible. ¿Por qué? Porque son tantas las variables que confluyen que es imposible determinar. Es como decir cómo va a estar el día, el tiempo, si va a llover de acá a 5 meses, ¿no? De hecho, a un mes. Es decir, hoy la ciencia no puede predecir. Capaz puedo saber mañana si va a llover o no va a llover, o con qué probabilidad va a llover de día de mañana, o capaz con una semana como mucho, ¿no? Pero a medida que el tiempo pasa, las variables, es un tema matemático, las variables empiezan a interactuar y se hace imposible predecir a cierto nivel de exactitud si va a llover, si va a hacer calor, si va a hacer frío. Obviamente podemos saber que en invierno va a ser más frío que en verano, pero digamos no podemos saber la temperatura exacta, digamos, que va a haber en determinado momento, ¿no? Y lo mismo pasa con lo humano, o sea, a ver, yo puedo decir, bueno, de acá a 10 años, probablemente la ingeniería genética evolucione, las neurociencias se conozcan más cosas, y podemos decir cierta medida si el ser humano puede estar un poco mejor, un poco peor, pero a ver, no podemos predecir más de 30 años, porque son tantas las variables que están en juego, son tantas las cosas que pueden suceder, que hablar de 1000 años es ciencia ficción, no podemos ni siquiera ya hablar de 50 años ciencia ficción, como mucho podríamos decir de acá a 30 años, no más de eso. Da para 4 horas más. No, es terrible. Decí que tiene que salir, decí que claro, decí que tiene que seguir vendiendo, decí que tiene que seguir vendiendo tango. Doctor, ha sido muy amable por estar aquí con nosotros este día tan especial, le agradecemos mucho. ¿Te sentiste cómodo? Perfectamente. ¿Vas a venir otra vez entonces? Cuando quieran. Sí, el tema da para mucho. Gustavo, ha sido un gusto. Guillermo, gracias Dani, Aníbal. muchísimas gracias. Gracias Aníbal, y bueno, y la semana que viene estaremos haciendo más Cultura Viajante. Como siempre. Chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Flash de noticias.